Buenos días, Dios les bendiga. Hoy es jueves 18 de junio del 2026. Aquí estamos haciendo el ejercicio de reflexionar cada día. Es bueno, es la mejor manera y es la forma como le agrada a Dios que iniciemos nuestros días meditando. Primero en Dios, en el contenido de su palabra, en información que es real, verídica, y cómo aplicamos eso a nuestras vidas para ser más que vencedores. Analizando acá lo que sucede con las 12 tribus de Israel, lo que menciona Dios es bueno. Dios es proactivo, nuestro Padre Celestial. Cada vez que Él habla desde su naturaleza divina, preciosa, perfecta, bondadosa, todopoderosa, que todo lo sabe, pero Él habla en positivo. El problema es que no siempre lo que Dios declaró se cumplió sobre el hombre, porque el hombre, cuando Dios habla con unas expectativas. El hombre entonces, al no cumplir con esas expectativas, generalmente obtiene todo lo contrario a lo que Dios dijo. Entonces la gente dice, pues si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Esa frase está sujeta a unas variables. Y las variables tienen que ver con un pacto, tienen que ver con unos condicionamientos que Dios estableció. Por ejemplo, para no ir tan largo y para no extenderme mucho, ellos tenían que tomar posesión desde el Gran Mar hasta el río Éufrates. Nunca tomaron posesión de esa tierra hasta el río Éufrates. Cuando más lejos llegaron hasta el Jordán. Y les faltó su merced, no digamos más de la mitad del terreno por conquistar, sino el doble. Y entonces lo que Dios tenía en mente nunca se pudo materializar. Nunca se pudo materializar. Pero además, uno encuentra en la Biblia, cuando la lee con detalle, que cuando a Salomón se le dio por construir el templo de Dios, que fue por orden de David, se le delegó, se le dio la orden. Ese era su merced. Salomón tenía todo el ejército armado. Los enemigos del pueblo de Israel eran tributarios. O sea, Salomón quedó como Alicia en el país de las maravillas, literalmente, el pueblo de Israel. Pero Salomón se llevó y le dio un paseo por el templo de Jehová que estaba en construcción a la hija de Faraón. Y cuando esa muchacha vio madera de cedro forrada en oro, todos los utensilios en oro, vio piedras preciosas, la pobre muchachita que no había visto eso quedó loca y le dijo: amor de mi vida, mi terroncito de azúcar, mi pedacito de cielo, yo quiero una casa para mí como esta, pero el doble de grande. Ay, John Jairo, eso no está escrito en la Biblia. Está escrito sí, pero no así como yo lo estoy diciendo. Es que yo narro la Biblia a mi manera. Le pongo ese toque personal, ¿no? Y Salomón lo que hace es que impone tributos sobre el pueblo de Israel, el cual no debería haberse impuesto nunca. ¿Por qué? Porque David había dejado los materiales listos, todo preparado, ya organizado para la construcción del templo de Dios. O sea,
Salomón no tenía que conseguir una tuerca, no tenía que conseguir un tornillo, no tenía que conseguir una arandela, no tenía que conseguir nada. ¿Por qué Salomón impone leva o tributo dentro del pueblo de Israel durante años? Porque cometió el error de llevar a pasearse a la hija de Faraón con la que se casó. Fue la primera esposa dentro de las 300 que tuvo. Hágame el favor. Y ella le dijo: mi pedacito de cielo, amor de mi corazón, mi terroncito de azúcar, yo quiero una casa para mí como el templo de Jehová, pero el doble de grande. Yo no sé por qué la gente cree que Salomón era el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Yo de Salomón en ese momento corto la relación, digo, esto no pinta bien. Pero cuando uno no tiene 4 dedos de frente, cae en el vacío de terminar construyendo para una incircuncisa, para una egipcia, una casa como la de Dios, pero el doble de grande. Eso no le pasa a una persona con 4 dedos de frente, le pasó a Salomón. ¿Por qué estoy narrando esto? Porque la idea de Dios era que el pueblo de Israel tomara posesión hasta el río Éufrates. David había dejado adelantado bastante sobre ese tema porque había destruido a los gigantes. El último gigante que hubo sobre la faz de la tierra fue destruido en tiempo de David. El primero fue Goliat. Y después siguieron destruyendo gigantes de ahí en adelante. Y avanzaron en la toma de posesión de la tierra prometida, porque los pueblos de alrededor de Israel, que eran enemigos, todos se volvieron tributarios. De un momento a otro, todos los pueblos alrededor de Israel querían tener la green card, la visa americana, y vivir y estar bien con Israel. Ese ya era un avance. Pero como David muere, ahora Salomón se mete en una deuda impagable. Pues cuando usted quiere, si a su merced le dejan todo construir, todo listo para la construcción de la casa, es lo que le heredó su papá. Pues no para usted la casa, porque ya el Palacio Real, pues para qué más casas, sino para el templo de Dios. Pero usted va y se casa con una egipcia que le pide para ella una casa como el templo de Dios, pero el doble de grande. Usted tiene que endeudarse con Bancolombia, con Davivienda, ¿con qué otro banco? Con el Banco Agrario. Con el Banco Agrario, con Colpatria, con el Banco Popular. O sea, no hay plata en el mundo que le alcance a su merced para construirle la casa a esta incircuncisa, a esta bruja, hechicera y adivina, insaciable de avaricia y de vanidad. Pues el pobre Salomón se endeudó y comenzó a hipotecar lo que David le había dejado, y comenzó a entregar tierra a su merced como forma de pago. Y en lugar de Salomón avanzar en la toma de posesión hasta el río Éufrates, lo que hizo fue que perdió poblaciones enteras al interior del territorio israelí. Claro, le hizo la casa a la egipcia y la deuda fue impagable. Después la egipcia le trajo los brujos, los hechiceros, los adivinos, los ocultistas y satanistas de Egipto, y comienza Israel una etapa espiritual, la de mayor caos y confusión en su propia tierra. ¿Por qué estoy diciendo más barbaridades hoy que de costumbre? Porque estamos hablando de que el lenguaje de Dios con Moisés y con todos los profetas y el lenguaje de la Biblia siempre es proactivo. Eran bendiciones lo que les esperaban. Y eso era lo que Dios quería hacer. Maldiciones fue lo que los alcanzó. Su merced, hasta el día de hoy, cuando acaban de celebrar un festival del orgullo gay en Sodoma, reviviendo las prácticas que Dios aborreció de antaño. Eso no estaba en la mente de Dios, nunca. Pero estaba en la mente del diablo y logró instalarlo en la mente de los israelíes.
Eso fue sucesivamente lo que ocurrió generación tras generación. Igual Dios sí le dedica algún espacio de la Biblia a este tema de la maldición como advertencia, pero Dios siempre habla proactivamente. Los voy a bendecir y voy a hacer esto y voy a hacer esto y quiero hacer esto y lo otro, como habla un papá, ¿no? O sea, bueno, y vamos a probar, vamos a hacer, hay que hacer mercado, hay que arreglar esto, y se habla proactivamente. Pero uno siempre cuenta con que las personas que van a participar en el proceso tienen buena fe y la mejor disposición, pero ya no voy a decir más barbaridades. Ahora me voy a enfocar a el tema que hemos venido tratando. Conclusión, ayer dijimos que sonó el shofar en el 538, Dios esperaba que en el 538 todos los judíos salieran corriendo para Jerusalén contentos, llenos de oro, llenos de plata, piedras preciosas, dijimos que gofios, panela, melcochas y platanitos. Todo lo que necesitaban para la travesía. Le entregaron todo. Y que en el 538 o a más tardar en el 539, bueno, concedámosles un año de gracia porque hay que entender que la travesía duró 6 meses también. 1723 kilómetros desde Susa, capital del Imperio Medo, hasta Jerusalén, o donde se encontraran los judíos, algunos estaban incluso más lejos. 6 meses caminando. Una persona no debería caminar más de 10 kilómetros al día, pues mucho menos si va con niños y llevan la mascota, ¿sí? 10 kilómetros está bien. No habían medios de transporte en ese entonces, todo era caminando, caminando. Las grandes caravanas de caballos y de camellos de la antigüedad pues no iban a alcanzar para movilizar a toda una nación, a todo el pueblo israelí. Sí o sí debían haber plantas de pies humanas sobre la faz de la tierra, caminando. Pues que si sonó el shofar en el 538 y se iban a demorar 6 meses caminando, en el siguiente año, en el 539, hubieran todos entre todos trabajando, eso rinde muchísimo su merced. ¿Ya? Bien coordinaditos, bien juiciositos, poniendo su mayor empeño, haciendo su mejor esfuerzo en un solo año. Eso era lo que Dios pensaba. Tenemos un Dios proactivo, ¿no? Pero una cosa es lo que piensa Dios y otra cosa es lo que piensa el hombre, ¿ya? Generalmente los planes del hombre están influenciados por el diablo. Y entonces la obra no avanzó, empezando desde la salida, porque el pueblo de Israel no salió todo completo, junto, en un solo momento. Siempre hubieron judíos despistados en todas las generaciones, ajenos a los planes de Dios. Por ahí escuchaban algo y repetían como loros, pero no atesoraban esa información en su corazón como propia, ni se comprometían con ella. Entre ellos contamos a los judíos que se quedaron en Babilonia cuando debieron haber salido. Pero la ofrenda sí la recibieron. Los platanitos sí se los comieron. Las melcochas y los gofios también. ¿Y qué hicieron los judíos que se quedaron en Babilonia con las ofrendas que recibieron? Me acuerda su merced, y en el reino de los cielos le preguntamos, buscamos a Esdras, que estaba en Jerusalén, en Jerusalén no, Esdras estaba en Babilonia. Esdras fue uno de los que se quedó, tenía que haber salido, ¿ya? Nehemías para este tiempo no había nacido todavía. Nehemías nace en Babilonia cuando el plan de Dios es que Nehemías hubiera nacido en Jerusalén. Y le voy a explicar por qué más adelante.
En este devocional decimos cosas inéditas, pero cuando uno tiene el conocimiento de la Biblia con detalle y en el contexto divino, uno entiende que hay historias de la Biblia que, aunque están bien contadas, no debieron haberse registrado así, sino de otra manera, pues en la mente de Dios había un plan, que todo el pueblo saliera de Babilonia en el 538 y ninguno se quedara. El problema fue que hubieron judíos que se quedaron, entre ellos Esdras, y esta gente que se quedó en Babilonia tuvo hijos en Babilonia y los engendró en Babilonia. El plan de Dios es que ahora los judíos tuvieran hijos en Jerusalén, los engendraran, los nacieran estos hijos y se criaran en Jerusalén. Pero los judíos siguieron teniendo hijos en Babilonia, criándolos en Babilonia, y esto se volvió normal. Ahora la nación judía está partida en dos. Esto nunca fue, durante 94 años fue así, su merced. Esto nunca fue el plan de Dios. Ay, pero algún plan divino había en eso. No había ningún plan divino. Aquí lo que hay es un palo en la rueda de la carreta para que avance el propósito de Dios en la perfecta voluntad de Dios. Durante 94 años, entonces ayer dijimos que 94 años ellos hicieron lo que debían haber hecho en un solo año. Hubiera sido entre el 538 y el 539 o en el 539. Pero se les fue hasta el año 444. Oiga, Nehemías nace en Babilonia cuando debió haber nacido en Jerusalén o en Israel. Sí, en Jerusalén está bien. Hagamos el repaso. Mire cuántos reyes aparecen acá. Ciro el Grande en el 538 autoriza el regreso de los exiliados y ordena la reconstrucción del templo, devolviendo los utensilios sagrados. Eso es lo que estamos analizando. En el 520 antes de Cristo, o sea, 18 años después, Darío I confirma el decreto original de Ciro, que había sido detenido por oposición local. La oposición local la ofrecen los samaritanos. Por eso es que en tiempos de Jesús, judíos y samaritanos no se hablaban entre sí, porque los samaritanos eran los que se habían opuesto a la reconstrucción del templo en Jerusalén. Después les explico más adelante por qué. Ahorita no puedo entrar en ese tema. Es muy profundo y me embolato. Pero le tengo el motivo por el cual los samaritanos se opusieron en el año 538 o el 539 ya a la reconstrucción del templo en Jerusalén. Los samaritanos. Pero en el 520 sucede algo. Del 538 al 520, en el año 530 muere Darío, que fue el que dio la orden. Perdón, muere Ciro el Grande, que fue el rey que dio la orden. Ayer hablábamos de motivación y de que estas cosas hay que cogerlas calienticas y hacerlas rápido antes que el diablo lo sepa. Pero hay algo de lo que ha carecido siempre el pueblo de Israel y mucho cristiano: diligencia. No son diligentes. El cristiano se deja embolatar por la duda, por la incertidumbre, por la incredulidad, por el espíritu de sospecha, de pronto para tomar una decisión que debe tomar el lunes, dice que ya sabe que tiene que hacerlo, dice, pero yo voy a pedir confirmación y voy a dedicarle un tiempo a esto en ayuno y oración y voy a seguir insistiendo para que Dios, que ya me dijo que tengo que subir a Jerusalén,
y que tengo que comenzar a edificar mi propia casa y ayudar a edificar el templo, a la ciudad, incluso con los muros de alrededor, pues yo voy a pedir confirmación otra vez porque la duda me asalta y esto hace que la gente no sea diligente. Parece que va a llover, ya se metió el invierno, qué pereza, eso al que le van a dar le guardan, tanto afán para lo que está seguro, lo que del cura va para la iglesia y tantas idioteces que la gente dice para no hacer lo que tiene que hacer, para sacarle el cuerpo a la responsabilidad y al compromiso, porque aquí tiene que haber un compromiso. Uy, acá dije compromiso y me acordé, el Señor me recordó esto. 70 semanas de Daniel, 70 semanas, y esto está notariado, miren el sello ahí del notario, vea. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esa es la profecía de Daniel, el decreto de Ciro que le da el banderazo al cumplimiento de esta profecía. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor movió el espíritu del rey para que promulgara un edicto en todo su reino, y ahí se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, tanto oralmente como por escrito. El rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá suba a Jerusalén a construir el templo del Señor Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde hayan judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. El decreto de Ciro no dice que ellos tienen que salir por cuotas o a cuentagotas o por grupos. Uy, dije compromiso y mire lo que salió acá y está notariado. Compromiso de 490 días para la reedificación de mi vida en la perfecta voluntad de Dios. A partir del 11 de junio del 2026 se ha movido el espíritu de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores sobre cada uno de nosotros, motivándonos para promulgar un decreto sobre nuestros corazones y hacer que así se cumpla la palabra del Señor sobre nuestras vidas. El rey o la reina decreta lo siguiente: esto es lo que ordena John Jairo Henao Acosta. Yo ya no soy esclavo, ahora soy un rey. Soy un rey para Dios, que nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. Usted ahora no es una esclava, un esclavo, es una reina, es un rey delante de la presencia del Señor, quien nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, con ese título, yo declaro y ordeno, de acuerdo a esta información, que el Señor Dios del cielo, que me ha dado vida, salud y sabiduría, me ha encargado que le construya en esta tierra una empresa que es del reino de los cielos, con los dones y talentos que Él ya me ha dado para ese propósito.
Por tanto, cualquiera que crea en la promesa que Él está dando, salga de su zona de confort a edificar y haga lo que Dios le ordena para materializar la idea de negocio que Dios ya depositó en su mente. 70 semanas están determinadas desde el 11 de junio del 2026 hasta el 14 de octubre del 2027. 70 semanas están determinadas desde el 11 de junio del 2026 hasta el 14 de octubre del 2026 para terminar con mi servidumbre como empleado, poner fin a mi incertidumbre y acabar con toda forma de humillación sobre mi vida. Oh, esto de la humillación yo sí que lo viví en carne propia, Dios mío. Bueno, para traer a mí su justicia perdurable, prosperándome como Él siempre deseó y sellar la visión que Él tenía al crearme y dar cumplimiento a cada profecía de su palabra sobre mi vida. Solo en el desarrollo de este proceso, Él podrá ungirme con su autoridad y su poder, preparándome con disciplina para ser digno de heredar el reino de los cielos. Este es un compromiso que yo adquiero con Dios. Y yo quisiera que este compromiso usted también lo adquiriera, ¿ya? Pero es que yo quiero, ¿ya? En este proceso seré testigo y protagonista de las maravillas de Dios, de estas formas extrañas, como Dios me hará más que vencedor o vencedora, según sea el caso, para destruir la obra de Satanás y sus demonios sobre mi vida, al igual que Él lo hizo con el pueblo de Israel, al salir de Egipto y permitirles conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Doy fe de esto en la ciudad de Yopal a los 16 días del mes de junio del 2026, poniendo a Dios y a la familia de Maná Fresco como testigos. Firmo y autentico este pacto ante autoridad competente. Ahí está la firma mía y ahí está notariado, su merced. ¿Ya? Pero no todos los judíos tienen este compromiso. No todos los cristianos tienen este compromiso. Entonces, estamos hablando de compromiso, ¿no? Ese compromiso que los judíos no tienen fue lo que los hizo quedarse en Babilonia. Bueno, ya vieron el documento, ya usted sabe qué quiero hacer con esto, algo didáctico, algo pedagógico, demostrarle que me puse adelante y motivarle para que usted también lo haga. Si se quiere comprometer, si no se quiere comprometer y quiere seguir con la vida que ya tiene, pues siga si está, si para usted está bien, pues no hay problema, ¿sí? Pero el reino de los cielos le tiene algo mejor y uno tiene que comprometerse para que eso del reino de los cielos, que es mejor para la vida de uno, se active en la vida de uno. Salimos de aquí y volvemos a la tablita porque dije compromiso, entonces había que leer esto también. Bueno, en el 520 pasa algo. En el 538 llegan a Jerusalén, llegan a sus poblaciones porque no todos vivían ahí en la ciudad capital. Los que salieron, los que no salieron se quedaron en su zona de confort en Babilonia, meciéndose en un chinchorro. Muchos también se quedaron en Babilonia leyendo la Biblia, pidiendo confirmación, a ver si lo que había dicho Isaías era cierto. A ver, leyendo la Biblia, ¿no? A ver si lo que había dicho Jeremías era cierto. A ver si lo que había dicho Daniel era cierto. 3 profetas hablándoles de lo mismo. Y con judíos. 3 profetas judíos hablándoles del mismo evento. Y un gentil que es el rey de todo el universo llamado Ciro, con un decreto. O sea, cuando yo tengo 3 profecías y tengo el decreto de un rey, yo tengo que moverme. Lo que pasa es que este análisis nunca se hace, porque no se enseña la Biblia así, su merced. A la gente le iba diciendo, ¿qué le iba diciendo? A ver, el Señor lo va a prosperar. El Señor lo va a prosperar. ¿Qué más? Que julio es un mes de prosperidad. Que julio es un mes de prosperidad. Junio y julio también. Pero cuando llegue julio lo vamos a repetir. Siempre diciendo las mismas cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El Señor es fiel. Que el Señor es fiel y eso es verdadero. Que el Señor es fiel,
y que nos va a prosperar. Pero tiene que haber compromiso. Ayer la palabra era motivación, hoy la palabra es compromiso. No puede perder la motivación, mucho menos el compromiso, su merced. Porque hay gente que el compromiso también lo podemos nosotros ilustrar con una llama en todo su esplendor, y vuelvo a decir lo mismo que dije ayer, de la parábola del sembrador, del 100, del 60 y el 30 por 1, son grados de intensidad. En el compromiso hay lo mismo, ¿ya? Usted no puede dejar apagar el fuego de la motivación, usted no puede dejar apagar el fuego del compromiso, y ahí vamos avanzando. Pero si tiene motivación y no hay compromiso, pues le pasa lo que le pasó a los que se alegraron en Babilonia y se quedaron en Babilonia, no salieron para Jerusalén. ¿Ya? Pero si tiene motivación y no tiene compromiso, la motivación le va a durar lo que dura el banano en la puerta de un colegio. Sí, pongan un banano en la puerta de un colegio y espere que los muchachos salgan a ver ese banano, si se desaparece su moción. Si tiene motivación ahorita, pero no se compromete con esa motivación a mantenerla y no se compromete con el plan que tiene que mantenerlo motivado, pues la motivación se acaba. Pero no es que se acabe de golpe, o a veces sí, pues. Bueno, ya usted me está entendiendo. Que la Biblia nos enseña así, y ese es el gran problema que tenemos, que el Señor le dijo a Pedro cuando estaba pescando en Galilea: boga mar adentro, o sea, profundice, deje las orillas, deje estar ahí por los orillos, abandone completamente su zona de confort. Este compromiso nos va a llevar a nosotros a derramar lágrimas, oiga, sudor y también sangre. Pero cuando digo sangre, no se afane, son ampollas. Es como cuando la aguja le pica el cuero y ahí sale el chorrito de sangre. Todo eso tiene que pasar. Pero mientras no pase eso, pues no pasa nada, su merced. Ay, pero es que a mí me dijeron en la iglesia que Dios me va a bendecir, que junio es un mes de bendición, de prosperidad, y yo soy el rey de Dios, y yo soy la reina del Señor, la princesa de Dios. Sí, su merced, pero debe tener responsabilidad, tiene que tener compromiso, porque ¿qué hacemos? ¿Ya? Si no hay compromiso, la motivación se acaba. Bonita frase, ¿no? Bonita frase. Está como para colocarla en la puerta de la nevera. Bueno, 538 llegan los judíos a Jerusalén, los que salieron, y comienzan a edificar en el 539 y los samaritanos se les atraviesan. ¡Ay! Pero no fue que el primer samaritano llegó por ahí. Y una vez dijeron lo que llegaron, los judíos que llegaron a edificar el templo. ¡Ay! Nos pararon la obra. Llegaron con unas ganas de trabajar que se les salían de los chiros. Llegaron con una motivación, ya la motivación iba como al 30. Cuando recibieron el decreto de Ciro en Babilonia, la motivación para todos estaba al 100. Pero tan pronto la mujer le dijo: no, vaya usted adelante, me arregla la casa y después viene y me recoge, porque yo no voy a andar recogiéndole desórdenes a nadie. La motivación bajó al 60. Pobre hombre, le tocó venirse solo. Si el hijo mayor dijo: papá, yo lo acompaño. Dijo: bueno, mi hijo, me da moral. La motivación está al 60. Por el camino, hace tanto caminar y llevar sol su merced, eso de la motivación. Y si no hay compromiso, y si hay duda, ¿sí? Y cuando llegaron y vieron el cuadro, que no le voy a mostrar ahorita porque ya se nos acabó el tiempo, pues la motivación cayó al 30. Ay, su merced, y cuando apareció el primer samaritano, dijeron: esa motivación hay que ponerla en stand-by.
meterla en una, ¿cómo es que llaman las cápsulas estas donde meten a la gente con, no, yo no sé qué, bioconservación, o sea, ahí a temperatura como 50 grados bajo cero, dejémoslo ahí en stand-by, o sea, en ceros. Apareció el primer samaritano. Dije en un devocional anterior que a mí me aparece un samaritano a decirme que yo no puedo construir el templo, a mí que soy comprometido, se me aparece un samaritano, le muestro el decreto del rey o le muestro el decreto del rey con una mano y con la otra le arrimo una palmada en esa jeta y le digo, y levántese de ahí rapidito y me trae la ofrenda. Eso era lo que había que hacer. Pero eso pasa cuando hay motivación, hay compromiso. Pero si usted ya no tiene motivación y viene un degenerado foráneo que no, usted no sabe ni quién es, ¿ya? Y se le atraviesa y usted ya dice, ay, vea que la orden que nos dieron 3 profetas y un rey, hay que ponerla en espera. Parece que esto no es del Señor. Yo dije en ese devocional tan violento, que acá se requiere violencia, porque el reino de los cielos padece violencia y los violentos lo arrebatan. Si no hay violencia en lo que uno hace, afán, premura, entrega, que implica todo esto el compromiso, su merced, el tiempo se va, el tiempo no se detiene. La canción dice, y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 2 y las 3, ¿ya? Y ahí también le dan las 4, las 5 y las 6, le llega medianoche, le llega el martes de esa semana, le llega el mes de febrero, le llega el 537 y el 536 y no se hace nada. Entonces Dios se puso bravo y por eso es que enseñar la Biblia así como la enseñamos acá. A nadie le decimos que Dios lo va a bendecir, ¿no? No. A ellos no les he dicho todavía que este es un mes de prosperidad. No, aquí enseñamos la Biblia tal cual está escrita, con lujo de detalles, y a veces ahondo tanto en los detalles que digo, uy, se me fue la mano. Los ilustro de una manera muy, muy agresiva porque yo soy muy violento. Mire, Dios se puso bravo. ¿Cómo sabemos que Dios se puso bravo? Lea el libro de Ageo hoy, en el 520. Ageo da la palabra. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Su mensaje ha pasado un poco de tiempo ya, más de 20 años. El templo no está construido todavía, pero los judíos que habían ido, las ofrenditas que recibieron de Babilonia, adivinen dónde las metieron, en sus casas. Aquí hubo malversación de fondos. Porque como apareció un samaritano que dijo que no se podía construir, y cuando aparece su merced un samaritano, un impío, un hijo del diablo, que le diga que no puede hacer algo, algunos cristianos dicen, hay que hacerle caso, hay que ser prudentes. Como la guerrilla, no, vote por Cepeda. ¿Sí? Si usted no vaya a votar por ese otro, porque cuando aparezca un impío así, hay cristianos y hay judíos que creen que hay que hacerle caso. Y se cambian los planes que eran de Dios por los planes del diablo. Entonces Dios se pone bravo, oiga, y dice esto en el libro de Ageo. Vino entonces palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Esta pregunta, dijimos en otro devocional anterior que Dios utiliza preguntas buscando respuestas. Y aquí comienza con una pregunta que muestra 2 ambientes. Sus casas tan bonitas, señores judíos, dice Dios, y la mía desierta, no hay nada. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oiga, y Dios está bravo, mire que sí está bravo. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Esto me dice que Dios está bravísimo, mire. Así ha dicho Jehová de los ejércitos.
Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Mire, está bravo Dios. Vea que sí, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Porque dice Jehová de los ejércitos, porque por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y Dios aquí me muestra que está bravo y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Dios aquí está bravo, pero esta historia continuará.